de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están mis amigos? Es un placer que nos acompañen en el programa de cerca de esta mañana, las 7:13. Es un espacio para poder conversar con todos ustedes, dejarnos saber qué está pensando en torno a lo que sucede en el país. Hoy me acompaña el licenciado Aldo Álvarez, él es el secretario general de comunicaciones del Partido Cambio Democrático. Y bueno, un aliado también del presidente de la República, Nayib Bukele. Hoy veremos algunas cosas, entre ellas este contexto que nos envuelve en diferentes ámbitos: político, económico, social y por supuesto, ¿verdad?, en el tema de seguridad. El día de ayer, el presidente de la República, entre uno de sus últimos tweets de la tarde, ya nos está acostumbrando a estar pendientes de el Twitter, ¿verdad?, esa herramienta que usa el presidente para poder comunicar sus decisiones o sus pensamientos, ¿verdad?, en torno a lo que tiene que ver con el país. Decía que anunciaba, ¿no?, el asesinato de un policía en Santa Ana, y decía que ya se está, digamos, como acabando todas las opciones viables para poder enfrentar el tema de inseguridad. Y pues algunos han interpretado que las palabras del presidente tienen que ver con atacar de una manera drástica, sin perdón, a los que estén cometiendo delitos, sobre todo con el tema de la policía, el ataque a policías. Palabras muy fuertes del presidente. Además, ha hecho una serie de declaraciones y aclaraciones en torno a su administración y cómo va a caminar el tema de las relaciones con el resto de partidos políticos. Así que, Aldo, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado amigo? Muy bien, Gilson. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en tu programa. Un saludo para la amable audiencia. Expectante, Aldo, con lo que pasa en el país y con las decisiones que toma el presidente de la República, tanto como Aldo Álvarez, así mismo como Cambio Democrático. Bueno, nosotros estamos observando lo que está pasando. Estamos analizando las etapas, cómo se van desarrollando del despliegue y el ejercicio de gobierno del presidente Bukele. Está ahorita concluyendo una primera etapa que es la de terminar de formar su gobierno. Está, digamos, sentando la base de quienes le acompañan, y a la vez está proyectando ya básicamente cómo va a comenzar a entrarle a los grandes problemas del país, porque eso es lo importante, ¿no? La gente lo que espera, ¿verdad?, es saber cuáles van a ser las primeras medidas concretas, que por supuesto las tendrá que tomar junto a su equipo de trabajo en relación a la parte fiscal, la parte económica, la parte de seguridad, que es importante, la parte relativa a la hacienda pública, ¿verdad?, la parte relativa al empleo, la parte relativa al transporte, ¿verdad? Porque digamos que ahora lo que tenemos, lo que hemos observado son medidas aisladas, ¿verdad? Decisiones aisladas. También llama la atención en esta primera parte que está concluyendo, porque todavía estamos, digamos, en camino, está menos concluida, pienso yo que es lo que pudiéramos llamar una especie como de limpieza, ¿verdad?, de aquellos cargos de confianza a lo largo y ancho del gobierno que el presidente, digamos, estima están ligados
ya sea por parentesco, ya sea por afinidad, ya sea por militancia o por cualquier otra razón, a el anterior partido de gobierno, en el gobierno. Él ha decidido un método de señalamiento de esta gente y también de girarle instrucciones a sus funcionarios para que procedan a separar de los cargos. A pesar que han habido señalamientos del procedimiento como lo hace, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión de estilo. No me parece que el presidente, a la hora de señalar al funcionario X o Y, esté profiriendo, por ejemplo, insultos o calificativos contra esa persona, ¿no? Decir que fulano de tal trabaja en tal lugar y gana tal cantidad de dinero, pues esa es información pública, ¿verdad? Si tú quieres saber quién es el director, el jefe o el gerente de tal cosa, tú vas y preguntas, y eso no es ninguna cuestión reservada, ¿verdad? Ni cuánto gana, ¿verdad? Entonces, revelar información pública no es ninguna cuestión indebida. Ahora, que si eso puede generar molestias, que lo está generando y es comprensible, porque se señala la vinculación que esta persona tiene en términos de parentesco con algún exfuncionario del gobierno anterior, bueno, pero eso ya es una cuestión que obedece a que a alguien le molesta que se sepa lo que no debía de saberse, ¿verdad? Lo que debía mantenerse oculto. Pero ¿por qué se tenía que mantener oculto, verdad? Si esa no es una cuestión ética ni correcta. La gente tiene que saber, la gente tiene que estar clara cómo se utilizó el aparato público para coparlo de familiares de los altos dirigentes del FMLN y o, en términos generales, militantes, simpatizantes o cosas por el estilo. Entonces, a mí me parecen que así las cosas, el presidente ha tomado ese estilo, algunos han señalado, algunos han criticado, diciendo no, pero no debería de hacerlo de esa manera, porque se somete al escarnio público. Pues sí, pero realmente creo que el derecho a la información lo tiene la gente. Ese es el método particular del presidente. Yo no puedo decir que es ni bueno ni malo, simplemente es su estilo. Este es como querer decir si el hecho de que el presidente Donald Trump pasa poniendo tweets todo el día con relación a todos los temas que se le ocurren, es una cuestión mala, ¿verdad? A mí puede no gustarme, o a alguien puede no gustarle, pero es una cuestión de estilo, ¿verdad? Hay otros presidentes que tienen otros estilos, ¿verdad? El presidente de México cada mañana hace una conferencia de prensa, ¿verdad? De lunes a viernes religiosamente, llueve, truene, relampaguee, y ahí se queda a veces hasta 2 horas hablando con los medios y él aguanta todo tipo de preguntas y entonces esa es la dialéctica que él ha establecido con el, digamos, comunicacional. Es la dialéctica que él ha establecido con la gente. Este presidente está estableciendo una dialéctica comunicacional que tiene que ver mucho con el origen generacional que tiene el presidente, ¿verdad? Pues él casi que en su ADN creo que tiene la cuestión virtual, ¿verdad? Y un montón de gente de esa generación no tiene ningún problema con que se comunique de esa forma con la gente, fíjate, porque ellos viven en esa virtualidad también, ellos viven en esa forma de comunicarse también y la encuentran aceptable. Ahora, para otras generaciones tal vez mayores o acostumbradas a otro tipo de ejercicio de gobierno, tal vez eso no sea tan aceptable, ¿verdad? Porque yo he escuchado decir a muchos, hombre, ¿y por qué lo hace así? ¿Por qué da órdenes por Twitter? Vaya, yo te voy a poner un caso, lo he mencionado en otros medios. ¿Y cómo se daban las órdenes antes del Twitter? Le hablaba por teléfono celular, ¿verdad? El presidente, si le quería ordenar algo directamente a un ministro, le hablaba a su celular. Y antes del celular, ¿cómo le daban las órdenes?
pues ahí había un teléfono fijo ahí que le sonaba al ministro en su despacho. Y antes, ¿cómo le daba las órdenes? Si le quería dar una orden directa, pues le mandaba un telegrama quizás. Y si lo quería dar las órdenes más directas antes ¿cómo se las daba? Pues lo mandaba a llamar y se las daba en persona. O sea, obedece a las distintas épocas, la manera como se comunican las cosas. Lo que denunciaba el frente es que lo que hace el presidente es como una especie de revanchismo y que denigra además. Todos los tweets son como una especie de dolo, decía en una conferencia que dio a propósito después de que habían presentado una demanda en la Fiscalía para que la Fiscalía investigue al presidente de la República por difamación. No, pues obviamente que pues no podrían decir otra cosa, Gilson, ¿verdad? Porque en realidad en el fondo la molestia no es tanto los tweets, no es tanto la forma, sino lo que se está revelando. Eso es lo que les molesta. Eso es lo que les molesta. Y por eso entonces ellos consideran de que esta es una especie como de revanchismo o retaliación que el presidente está haciendo contra ellos. Ahora, hay que poner las cosas en su justa dimensión. Cuando ellos se metieron a este negocio de andar metiendo la parentela completa al gobierno, muchas veces utilizaron formas para encubrirlo, formas para de alguna manera evitar, por ejemplo, cometer cosas indebidas en relación a la ley de ética gubernamental, que por cierto, se negaron durante casi todo su periodo de gobierno a impulsar la reforma a la ley de ética gubernamental, ¿verdad? Para poder llegar a alcanzar figuras como las que ahora se han descubierto en el gobierno saliente, en términos de violación de la ley de ética gubernamental. Se negaron, porque muchos pueden decir, no, pero es que si fulano es si fulano es familiar, es consanguíneo de Mengano, pero Mengano está en la institución A, y el pariente cercano, directo, está en la institución B, mire, eso no es nepotismo, porque no depende de él. Eso es lo que tú habrás oído ese argumento. Y la palabra nepotismo tiene que ver con dependencia directa de alguien. Otros dicen, no es ilegal, porque no están, este funcionario no ha hecho que el familiar trabaje en su institución mediante algún tipo de procedimientos que puedan ser violatorios porque está en otro lado. Pues sí, pero aquí hablamos alguna vez, tú te recordarás, de la figura, por ejemplo, de las contrataciones cruzadas, ¿verdad? El funcionario en la institución A le decía al de la institución B, mira, yo no puedo contratar al mío aquí, ni vos al tuyo allá, entonces hagamos un intercambio. yo te contrato a los tuyos aquí y vos contratame a los míos allá. Primero, eso no les ha gustado, porque han quedado en evidencia. O sea, lo que les molesta es que han quedado en evidencia. Y ahora, también la acción que tomó el FMLN es un poco rara desde el punto de vista legal y hasta absurda, diría yo, de ir a la Fiscalía General de la República a poner un aviso, porque ni siquiera es una denuncia, ni siquiera puede ser una denuncia, pero fueron a poner un aviso por un posible cometimiento de a saber qué figura penal, no sé, yo no la conozco, calumnias, injurias, pero si esos son delitos de acción privada, no es la Fiscalía la que acciona. Si vos te sentís ofendido por algo que crees que yo te he calumniado, vos privadamente con tu abogado vas al juzgado de sentencia correspondiente y pues presentas la demanda contra mí. Luego ya introducida la demanda, ya entra al órgano judicial y ahí continúa. Entonces, ¿a qué fueron a la Fiscalía? A hacer un show. Si los delitos contra el honor no son delitos de acción pública, son delitos de acción privada, y ustedes lo saben. Yo no sé quiénes los asesoran, a los del FMLN. O los asesoraron bien y les dijeron que eso no procedía ahí,
pero igual tenían ganas de ir a hacer el show. Bueno, está bien, lo fueron a hacer, llevaron el camión y fueron a decir lo que dijeron. Entonces, a mí me parece que es lo segundo. Me parece que lo que querían era ir a hacer un acto de demostración pública para que salieran los medios. Que por cierto fue algo pírrico, no fue muy nutrido que dijéramos, ¿verdad? Por las imágenes que uno vio. Eso le ha acarreado al frente muchas dificultades, incluso muchas críticas de que no logró convocar a mucha gente para que le fuera a apoyar en la fiscalía. Bueno, ahí va teniendo el FMLN una medición de cómo, por dónde van los apoyos mermando, ¿verdad? Y cuál es su verdadero poder de convocatoria hoy día. Algo así como cuando en el cierre de campaña, aquel mitin que convocó el candidato de ellos, Hugo Martínez, que iban a venir las grandes cientos de miles de gente bajando de no sé dónde, pues al final parece que hasta trucando terminaron las fotos para que se viera más gente de la que había, ¿verdad? A pesar que acarrearon, a pesar que usaron el aparato público, a pesar que usaron las instituciones públicas, porque todavía estaban en el control de gobierno. Entonces, así las cosas, uno analiza ya desde el punto de vista del análisis, y uno dice, ¿será que esta es una primera etapa, la que estamos viendo? ¿Vendrán nuevas etapas posteriores? Correcto, es que esa es la pregunta que te quería hacer, Aldo. Es decir, la gente ha estado aplaudiendo la decisión del presidente de la República en cuanto a desarticular toda esa red de nepotismo que ha habido en este gobierno. Imagino que ha existido por siempre. Digamos, esto no es nuevo, obviamente, ¿no? ¿Y qué es lo que viene enseguida? Porque también la gente ya no va a estar tan tranquila de que en este gobierno se tienda a repetir la misma historia. Y si bien es cierto, hoy mismo la gente dice, mira, hay que darle el beneficio de la duda y hay que dejar trabajar al presidente de la República, a los funcionarios que ha puesto, hay que darle la confianza necesaria, pero tampoco es que esto vaya a pasar ya como desapercibido, ¿no? Como ha sucedido durante los últimos 30 años. ¿Qué es lo que viene enseguida, Aldo? A mí me parece que puede que no haya terminado todavía esta primera etapa de señalamientos, porque no creo que solo sean los que se han mencionado, creo que hay más, muchos más. De hecho, han estado criticando al presidente porque han considerado que, por ejemplo, a la familia del vicepresidente no le han tocado, decían, y que también trabajan en el Estado, y que vienen de justamente la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Bueno, por eso te digo, creo que falta todavía, ¿no? Falta. Acuérdate que el presidente no está sentado 7/24 solo viendo el tema de los familiares de los anteriores funcionarios, ¿verdad? Está viendo un montón de cosas durante el día. Y así como es este presidente y como su personalidad es también, que él es una persona que se aboca mucho a su trabajo en términos de entrega total, él está gobernando total y absolutamente. Es más, suprimió la Secretaría Técnica de la Presidencia, y algunos me dicen, mira, es que las otras secretarías, vaya, yo te puedo creer que las otras no tenían ya mucha importancia, eso de vulnerabilidad, gobernabilidad, podía ser que, con los matices, pero la Secretaría Técnica, hombre, eso es, no, y ya no va a haber secretario técnico, es que esta es una opinión personal, ¿verdad? Pero como yo lo estoy analizando, creo que él mismo ha asumido ese papel, personalmente ha asumido ese papel, ¿verdad? Entonces, creo que él va a ser el secretario técnico de facto, ¿verdad? Porque él está gobernando de verdad, completo, y al pendiente de todas las instituciones, que es como un poco más o menos lo que le toca hacer a un secretario técnico, ser como una especie de primer ministro en otros lugares, ¿verdad? Que es el coordinador de... Esta administración va a ser netamente presidencialista, Aldo. Sí. Digo, por la forma en cómo se ha estado comportando y ordenando a sus funcionarios, ministros. Ministro, le ordeno que haga tal cosa. Y el ministro le responde, sí, señor presidente, a la orden, ya lo haré, o ya lo hice. Me parece que ese es el estilo del presidente. Ya lo está, digamos, haciendo notar. Es un estilo muy particular. Tampoco pienso yo de que las formas van a estar ausentes, las formalidades. No pueden estar ausentes las formalidades, ¿verdad?
porque hay cierto tipo de indicaciones, órdenes o decisiones que tienen que ponerse en papel, ¿verdad? Por ejemplo, un decreto ejecutivo, ¿verdad? Tiene que ponerse en papel, ¿verdad? Una orden ejecutiva. O sea, por el Twitter puede llegar la orden pública, así como por el teléfono, como te estaba diciendo ya hace un rato, antaño llegaban las órdenes por el teléfono directo. Pero deberá de estar eso respaldado por la formalidad, ¿verdad? De aquella orden que le dio por el Twitter, en algún momento le va a llegar al despacho del funcionario un papel firmado por, ¿verdad? Yo recuerdo, hago alusión, porque es lo que a mí me consta, el día que se reunió, la primera reunión de gabinete que tuvo, y le dio las gracias al ministro de Defensa por haber cumplido la primera orden que él dio, que es cambiarle el nombre al DM3 en San Miguel. Y le agradeció por haberlo hecho sin que le hubiera llegado todavía la orden escrita. O sea que igual se le iba a mandar. Entonces no es que hay un efecto de sustitución, simplemente que hay una parte pública, que es la orden que se da por el Twitter, que tiene que ver con cómo se publicita lo que se hace. Y una de las grandes debilidades del anterior gobierno es que no lograba tener una política, nunca logró articular una política comunicacional adecuada para poder dar a conocer y dar a, publicitar lo que realmente hacía y lo que lo quiso hacer a la vieja usanza, ¿verdad? Que era pagar spots de televisión y ponerlos ahí a las horas prime, ¿verdad? Esa era es la vieja usanza. Ellos no, quizás por su cabeza no les permitió, como están lejos de las generaciones millennial, su cabeza no les permitió lograr desarrollar esa política comunicacional. El presidente sí lo está haciendo desde el inicio. Y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero en otros contextos, ¿verdad? Creo que en la alcaldía había algo parecido. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Por un lado, en términos políticos, el FMLN no sabe. El FMLN tiene dos problemas existenciales fundamentales ahorita. También Arena, pero se expresan de otra forma. Pero el FMLN tiene dos problemas fundamentales existenciales. Primero, no se terminan de recomponer internamente. No se terminan de recomponer de la derrota del 3 de febrero. Y como no se terminan de recomponer de esa derrota, no saben cómo administrarla. Y en ese contexto de no saber cómo administrarla, los que antes eran 3 y ahora han quedado 2 grupos se están peleando el control del partido. De lo que queda de ese partido, se lo están peleando. Y se lo están peleando a muerte. En ese contexto, se viene su segundo problema existencial. No saben cómo relacionarse con el presidente Bukele. O sea, no logran encontrar la manera de relacionarse con él. Algunos han tomado la posición y la postura del ataque. El ataque directo, la descalificación, y algunos más bajeros el insulto, ¿verdad? Algunos más con menos, digamos, bagaje el insulto, pero algunos el ataque, ¿verdad? Otros han preferido mejor decir no, ahorita no es que vamos a estar en una posición de estarle celebrando nada, pero tampoco atacarlo, ¿verdad? Hay que tener la cabeza más fría. Entonces, en ese contexto no hay cómo relacionarse con el presidente Bukele y por eso es que andan dando tumbos. Y están sucediendo cosas como las que sucedieron ayer, ¿verdad? De ir a la fiscalía a hacer ese ridículo, el show, que le salió mal. Yo, sinceramente, ni legal, ni publicitariamente le salió, mejor ni lo hubieran ido a hacer. Le hubiera salido mejor no hacerlo. Y a veces, por esa imposibilidad que tienen de saber cómo relacionarse con el presidente de la República, me parece también que cuando hablan, muchos de ellos se tiran balazos al pie. Se están pegando ellos solos balazos en el pie. Nidia Díaz, en una entrevista en un medio de comunicación, señaló literalmente que a él le parecía que cómo era posible que la gente como que estuviera dormida, como que la gente la estuviera enamorada, que le perdonaba todo al presidente y que no era posible que estuviera haciendo todo lo que está haciendo y la gente le aplaudiera. ¿Qué crees que puede pensar la gente cuando oye eso? Todo el 71% de la población, que según la última encuesta de Mitofsky apoya al presidente de la República. O sea, se pegan balazos solos en el pie. Esa gente lo que está sintiéndose es insultada cuando ella dice eso. O sea, nos está diciendo tontos, nos está diciendo ilusos, nos está diciendo seguidores, nos está diciendo ciegos.
O sea, revísense, analicen lo que están haciendo, háganlo y si quieren tomar una postura crítica, que eso es válido en una democracia, háganlo bien, pero no se peguen balazos solos en el pie, ¿verdad? Entonces, administren la derrota y sobre todo encuentren la manera de relacionarse con el presidente. Ahora, el problema es que internamente el FMLN está en una crisis dura porque la pelea por el control del partido ya no es ideológica, Gilson. Aquí no estamos hablando del grupo de Óscar Ortiz, por un lado encabezada por un Óscar Ortiz que pudiera tener un referente ideológico, como fue por ejemplo la lucha que tuvo él en el 2004 contra Shafik, donde estaban los ortodoxos, él se veía como la cara de los renovadores, visible, aparecieron los terceristas, ¿te acordás? Pues encabezados por Gerson, que por cierto Gerson se separó del proceso de las internas para gerenciar el FMLN. Alguien le pidió a Gerson, apartate porque nos dividís el voto. Y ese voto no se lo divide a Óscar. Ya sabemos a quién se lo divide. Va. En ese momento estaba planteada tal vez ideológicamente la lucha por el control del partido, tal vez. Pero no, aquí no estamos hablando del mismo Óscar Ortiz de 2004, el 2019. Aquí estamos hablando de un Óscar Ortiz que ya fue vicepresidente y de muchas maneras fue el presidente ejecutivo del gobierno anterior. Y digo ejecutivo porque el que tomaba las decisiones políticas era el Politburó, no era él. Pero él era el presidente ejecutivo porque le tocaba materialmente ejecutarla, porque el expresidente Sánchez Serén estaba ausente. El presidente que nunca fue, o sea, el presidente que no fue, más bien, no que nunca fue, el presidente que no fue. Entonces, el Óscar Ortiz de ahora es un Óscar Ortiz que ya no lo veo yo en una lucha ideológica por el control del partido. Y alguien me preguntaba en otro medio, entonces, ¿cuál es la base de la lucha qué está detrás que sustenta la lucha por el control del FMLN hoy día? Poder por poder, controlar el partido, porque están tan mal algunos de ellos y sienten que han quedado tan mal que van a necesitar la sombrilla partidaria. Tiene que ver el discurso, el comportamiento, la forma de cómo está ejecutando la administración el presidente Nayib Bukele con la debacle del FMLN, Aldo. Sí. ¿O es algo ya propio del partido que cayó en esa desgracia? Es que mira, la dinámica yo le llamo autodestrucción del FMLN no comenzó con la victoria de Nayib el 3 de febrero. Eso puede ser que haya sido un elemento que le sumó y bastante o lo aceleró, pero no es el causante. El partido se ha hundido en una realidad tan calamitosa producto de sus propias acciones y su forma de operar como partido, porque nunca se pudieron democratizar como partido. La cúpula nunca pudo establecer una dialéctica democrática con la base y creyeron que moviéndose, comportándose de una manera cuasi dictatorial, bajando línea para casi todo, un control estalinista del partido, pero solo dando así las muestras un poco, digamos, solo de amague de democracia, eso iba a ser por siempre y eternamente la fórmula para que ellos se mantuvieran y perpetuaran el poder. Eso lo creyeron, pero en esa rancia manera de comportarse fueron apartando sistemáticamente a todo aquello que consideraban que les podía hacer sombra, en vez de fomentar la discusión interna, en vez de fomentar el relevo generacional de cuadros, en vez de fomentar la democratización de las decisiones y de las elecciones de autoridades del partido, en vez de darle más protagonismo a la militancia que a la cúpula, en vez de todo eso, lo que crearon fue un partido verticalista que poco a poco fueron considerándose o proyectándose para la gente de su partido como una cúpula que no le daba espacio a una nueva generación de participación y que sus decisiones estaban basadas en sus propios intereses y que a la vez entonces eso se extrapola a la población en general y la población en general comienza a culpar aún a aquellos que alguna vez apoyaron al FMLN por lo que alguna vez significaron esos colores y esas siglas de lucha histórica.
alguna vez pudieron apoyarlo, comenzaron a señalarles, son ustedes los culpables de los resultados del FMLN. Y la cúpula comienza a caer en desprestigio porque comienza a ser percibida como aquellos que están ahí enquistados, pero velando solo por sus propios intereses. Y de aquí no me sacan. Y estoy en el gobierno y tengo los resortes del poder. Y ahora imagínate lo que la gente, si le sumas a eso, a esa percepción que ya tenía, la militancia interna y la población en general que alguna vez los apoyó, y ahora de repente aparece el presidente Bukele haciendo público toda la parentela que tenían metida en el gobierno, ¿qué crees que puede pensar la gente? O sea, si no corroborar lo que ya pensaban, si es que teníamos razón, van a decir, esto a lo que se dedicaron es nada más a velar por sus propios intereses, es más, tanto así que vaciaron a sus familiares en el gobierno. Yo escucho muchos analistas que dicen, es que se vació el partido en el gobierno, pero fíjate que hay que separar, hay que limpiar los frijoles de lo sucio, ¿verdad? Hay que limpiar los frijolitos, como dicen, ¿verdad? Del bagazo. Yo escuché, por ejemplo, al alcalde Fidel Fuentes en la semana pasada decir, no, miren, aquí no nos estén embadurnando a todos. Aquí no ha sido todo el FMLN el que ha cometido estos desmanes. Aquí ha sido una cúpula, un grupo que son los que estuvieron en el poder, ¿verdad? Tomando las decisiones arriba. Los que hicieron eso, no ha sido el militante de a pie de allá, de la directiva municipal de no sé dónde, de la departamental de no sé dónde, o mandos medios, ¿verdad? Aquí ha sido con nombre y apellido. Y esos son los que tienen, dijo el alcalde, esos son los que tienen que rendir cuentas, ¿verdad? Y tiene razón. Así como, por ejemplo, yo tengo que decirlo públicamente porque soy amigo de la verdad, tampoco puedo culpar generalmente a todo el FMLN, por ejemplo, por la decisión que tomaron el año pasado de dar indicaciones para que se cancelara el cambio democrático, por ejemplo. ¿Quiénes fueron? Fueron gente con nombre y apellido. Fulano, fulano, fulana y fulano y fulana. Fulano, fulano, fulano y fulana. Esos fueron los que tomaron la decisión. Entonces, así también en este caso, ellos son los responsables que tendrán que darle cuentas a su propia militancia y tendrán que darle cuentas a la gente. Entonces, ante eso, el presidente de la República lo que ha dicho es, bueno, el proceso de desgaste del FMLN ya había comenzado desde ya ratos. Pero se da en el contexto también de un cambio de ciclo político, Gilson. Hay un cambio de ciclo político en el país. Pero los cambios de ciclos políticos no son de la noche a la mañana. Y hay un periodo intercíclico, le llamo yo, hay un interciclo ahí que siempre se da, y es a donde las cosas un poco se miran raras, porque esto que está terminando no se termina de ir, y esto que se está instalando, esto nuevo no se está instalando completamente. En esos periodos es que surgen zonas grises. ¿Cuándo comenzó el final de ese ciclo? Para mí comenzó el final de ese ciclo con los resultados electorales de marzo del año pasado. La debacle que tuvieron los dos partidos, ¿no? El sistema bipartidista. Ahí comenzó el cambio de ciclo, el principio del fin. Se consolidó con el 3 de febrero, la victoria de Nayib, y va a terminar, a mi modo de ver, el 2021, cuando termine de cambiar la correlación en la Asamblea. Ahí habrá terminado el interciclo y comenzará el siguiente ciclo político del país completamente. Entonces, el presidente lo que está haciendo es, bueno, probablemente con esta manera de comportarse se puede acelerar un poco el final del ciclo político, y uno de los grandes responsables, no el único, porque aquí este tango lo bailaron dos durante 30 años, pero el que acaba de entregar, el último que estuvo ahí, el que se echó 10 años ahí, el que era el gobierno del cambio, entre comillas, ¿no? Cuyo primer presidente del cambio, entre comillas, está allá en Nicaragua asilado con una orden internacional de captura, y cuyo segundo presidente, entre comillas, del cambio, ¿no? Ahora se ha revelado que tenía toda la parentela metida en el gobierno trabajando, y que se vendía, entre comillas, como el presidente más honesto que ha habido, un hombre, la última reserva moral, como decían algunos, ¿verdad?
y ahora con estos señalamientos, entonces el presidente a lo mejor puede pensar en un momento determinado, bueno, hay que acelerarlo, pero con la verdad en la mano. Porque hasta ahora no he visto ningún dirigente del FMLN que salga diciendo que lo que el presidente ha puesto en el tuit es mentira. Yo no he oído a uno que ha dicho, no, eso es falso. No han sido esos los señalamientos. Entonces, decir las cosas con la verdad no puede ser de ninguna manera algo negativo, que claro, no les gusta. ¿Y cómo les va a gustar? Pues si eso no debía saberse nunca, entre comillas. Ahora, lo voy a decir por primera vez en público aquí en este programa, en primicia, mi apreciación personal como Aldo Álvarez, es que el presidente, con la actitud que está tomando frente a esa cúpula, porque no la está tomando con todo el FMLN, yo creo que el presidente también sabe cómo limpiar los frijoles. Es contra esa cúpula, ¿no? Contra esas decisiones que tomaron, que a él lo afectaron directamente en muchos momentos y de muchas formas. El veto interno, cuando él era parte del FMLN, el veto para que fuera él posible candidato presidencial, la expulsión del partido, la forma como el FMLN se movió, porque hicieron micos y pericos para evitar que Nayib Bukele fuera candidato a la presidencia. Todo el desprestigio que hicieron durante la campaña, la orden que dieron primero el boicot que hubo en el Tribunal Supremo Electoral a su partido Nuevas Ideas, que le alargaron todo lo que pudieron, y ellos participaron de esas decisiones para evitar que Nuevas Ideas pudiera ser el partido donde él se inscribiera. Segundo, la cancelación que ordenaron de CD para que no participara Nayib Bukele. Y así, una rome, y si te puedo decir una camándula de cosas que hicieron, hombre, y el presidente ahora lo que está haciendo es dándoles un poco a beber agua de su propio chocolate, pero no lo está haciendo indebidamente. No está mintiendo, no está calumniando, no está injuriando. Porque no han puesto cabalmente la denuncia, la demanda por injuria y calumnia? Porque ni siquiera tienen cómo probarla. Entonces se fueron a hacer algo genérico. Porque al FMLN no pueden decir que lo han calumniado, porque, perdónenme, pregúntenle a alguno de sus abogados. Desde la época de los romanos, aquella máxima, societas non delinquere potes, las sociedades no pueden delinquir, los que delinquen son las personas. A contrario censo, el honor no lo tienen las sociedades no tienen honor. En todo caso tendrán cierto prestigio algunas en términos comerciales, y la teoría te manda al campo de lo comercial en ese sentido, pero no tienen honor como las personas. Entonces no puede decir, el FMLN se siente como partido dañado en su honor, porque las calumnias son contra las personas. Entonces, como el presidente lo que ha hecho nada más es decir la verdad, entonces están actuando erráticamente. ¿Cómo va a abordar el presidente el tema de las demandas, de las posibles demandas laborales que van a venir en camino? Porque al final ha habido gente despedida que no específicamente era gente de confianza o en cargos de dirección. Me imagino van a caer muchas demandas contra el presidente. ¿Cómo va a actuar? Y regreso además y le pregunto a Aldo, ¿cómo va el proceso de reinscripción del partido? Porque también es otro proceso que el presidente mismo ha dicho, miren, vamos a ayudar para que el Cambio Democrático se reinscriba nuevamente y se convierta en partido político. Vamos a un corte y regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, con ustedes, gracias por acompañarnos en el programa De Cerca de esta mañana. El licenciado Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, conmigo, hablando de temas de país. Aldo, las demandas que vienen al presidente de la República van a tener algún efecto. Tú como jurista y si hay en la sala correlación para poder ir contra el presidente. Mira, ahí lo que hay que tomar es una aproximación que yo le llamo caso por caso. Porque ni todos los casos son iguales, ni cada una de las, digamos, figuras laborales que puedan estar involucradas son las mismas, ¿no?
pues habrá que hacer un análisis, digamos, eso le corresponderá a los tribunales. Si la figura X, Y o Z de la persona que se ha removido es o no un cargo de confianza. Si el tribunal estima que es un cargo de confianza y que está a disposición, digamos, de los titulares de una institución, sustituirlo o decidir sobre la base de su propia estimación particular, pues a lo mejor pueda decir que no hay responsabilidad. Si el tribunal estima de que la figura no es un cargo de confianza, sino que tiene otra connotación laboral y por tanto no, el procedimiento para la destitución era otro que no se siguió, pues entonces ordenará, ¿verdad?, el reinstalo, y en todo caso, en ese supuesto habrá que seguir el proceso. Si se quiere todavía separar a esa persona de ese puesto, habrá que seguir el proceso correspondiente como se manda. Además, yo escuché al presidente decir en estos días que si un tribunal ordenaba la restitución, pues ellos lo que tenían que hacer era cumplir, porque estamos en un estado de derecho, ¿verdad? Y las sentencias y las resoluciones judiciales se cumplen. Entonces, me parece que por ahí va a ir el análisis, pero ciertamente van a haber demandas, eso no me cabe la menor duda. También hay que tener en cuenta, y ahí un poco como que mi consejo, ¿verdad?, yo lo doy en términos particulares, legales, como abogado que soy, como constitucionalista, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, incluso aunque sea un cargo de confianza, entre comillas, que sea un cargo, puede ser una dirección, puede ser una jefatura, puede ser una gerencia, hay jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que dice que aunque sean cargos así, hay que cumplir por lo menos con el derecho de audiencia, o sea, con un mínimo debido proceso, ¿no? O sea, hay que abrir un pequeño... Esto no ha pasado, obviamente. La forma en cómo se ha dado no ha permitido que a lo mejor la gente que ha sido despedida haya tenido la oportunidad de defenderse, digamos. No lo sé, porque yo no tengo conocimiento de cómo ya se ha operativizado una destitución. No lo sé, te mentiría. Yo no he visto ningún expediente. Lo que uno ha visto son las referencias que ha hecho el presidente, dándole la indicación a un funcionario, un ministro, de remover a un funcionario. Pero no sé cómo se ha operativizado ya materialmente eso en cada institución, ¿verdad? Y esperaría que cada uno de los titulares a los que les ha tocado hacer esto se hayan asesorado, ¿verdad?, de la parte legal de la institución a donde están, y se haga de una manera más o menos ordenada, ¿verdad? Y ese más o menos ordenado significa abrir, ¿verdad?, aunque sea un pequeño procedimiento, no necesariamente tiene que durar tanto, ¿verdad? En términos que no se puede tampoco pasar un año, ¿verdad?, en esto, ¿verdad? Pero hay cosas mínimas que hay que hacer. Ahora, lo que vendrán son demandas, sí, son demandas, cada quien lo hará a título personal, los que consideren que se les ha vulnerado algún derecho, y los que no, pues a lo mejor simplemente se irán para su casa, o a buscar otras oportunidades. Yo ya, mi valoración personal, ya quitando la parte legal, es que hayan procedimientos, hayan derechos mínimos o lo que sea. Si yo estoy ejerciendo un cargo gerencial, una jefatura, una dirección, y hay un cambio de gobierno, yo debo de entender que debo de poner mi cargo a disposición, ¿no? Y yo debo de entender que las personas que van a estar ahí son personas que de alguna manera deben responder a la visión, a la proyección, al nuevo esquema, a los nuevos planes, a la nueva forma de gobierno, y que por tanto probablemente el titular de esa institución considere que mi perfil no es el más adecuado o no encaje dentro de esa figura. Dice José López, pregunta Aldo, ¿y qué pasará con los altos salarios que tenían asignados o que tienen asignados a la gente de gobierno? Y que, bueno, el presidente ha estado haciendo mucho énfasis en ese sentido. Pues no sé si irá a haber una revisión. Es que mira, esto hay que meterlo dentro de un contexto más grande. Y por esa razón es que otro señalamiento más al FMLN, que sistemáticamente se negaron
a apoyar legislativamente que caminara una ley que ya está presentada en la Asamblea, que es la ley del servicio público. Porque una ley del servicio público profesionalizaría el ejercicio del servicio público. O sea, cómo se ingresa a la administración pública, cómo se hace carrera, cómo se logran los ascensos. Los salarios tienen que estar homologados en todo el sector público. No es posible que una secretaria en una institución, por ser querida o amiga de un funcionario de turno, tenga un gran sueldazo, y otra secretaria en otra institución que hace el mismo trabajo gane la mitad. Pero eso lo encontrás en todos lados, esa disparidad, porque ha habido mucha discrecionalidad. Como no está regulado por ley, ha habido discrecionalidad. Entonces, ¿cómo se ingresa? En otros países, por ejemplo, el caso que yo conozco en España, por ejemplo, para entrar a trabajar en el gobierno, ¿verdad?, se hace por oposición. Hay exámenes. Y por concurso público. Cuando se va a abrir una plaza, aunque sea la de ordenanza o la que sea, se hace por concurso público y los interesados llevan sus hojas de vida y se someten a un examen. Y el mejor evaluado es el que se le asigna a la plaza. ¿Cómo se ingresa? ¿Cómo se asciende? Los salarios, igual trabajo, igual salario, igual actividad, igual salario. ¿Cómo se sale de la administración, verdad? Y eso evita que hayan desmanes, como por ejemplo esto que estamos viendo, que por la parentela con uno de los funcionarios del anterior gobierno, una persona ganando incluso igual o más que el presidente de la República. Pero ¿y cómo es eso? Pues que un funcionario, pues sí, pero a eso se presta, porque como son discrecionales, yo funcionario decido que sí, vos vas a tener cargo de técnico o vas a tener cargo de lo que sea, pero yo a vos te voy a poner, por decisión mía, $4,000 de salario, por decir un número. Esa discrecionalidad se acabaría. Entonces hay que impulsar esa ley, hay que impulsarla en la Asamblea para que tengamos dentro de algún tiempo un servicio público dignificado, un servicio público profesional, y eso le da estabilidad a los empleados. Mira, cada vez que viene un cambio de gobierno, es todos los empleados a comerse las uñas. A ver si van a quedar. A ver si van a echar, y si el que viene me va a cambiar, o si me va a poner a hacer otra cosa para la que no estoy preparado, o me va a bloquear. Todo cambio de gobierno es una comedera de uñas de todo. Tendría que ser lo más tranquilo y pacífico el cambio de un gobierno, ¿verdad? Si hubiera una ley del servicio público y si hubiera carrera administrativa de verdad en este país. Entonces mi llamado es a que se apoye y se impulse esa ley para que no solo a este gobierno, a los que siguen. No, de hecho, no hay ninguna garantía que este gobierno vaya a hacer algo diferente en cuestión de salarios, por ejemplo. O el tema del nepotismo, sí, lo que vos decís, no hay una ley que lo rija. Así es. Porque si no, al final es como yo mando porque yo llego y soy el presidente, o soy el ministro, soy el director, y entonces yo defino qué es lo que pasa aquí. Porque no hay algo que lo rija, obviamente, ¿no? Así es. Entonces yo le asigno el salario que quiero a quien quiero, ¿verdad? Y pongo al que quiero como yo quiero. Y si yo que le quiero dar trabajo a alguien, pues simplemente lo mando a que lo contraten y ya. Ya estuvo. Y ya estuvo. Porque hay una plaza, porque hay una vacante, yo se la doy a quien yo creo que o a quien yo quiero dársela. Bueno, yo creo que esa va a ser una de las muestras del nuevo gobierno, Aldo. Creo, las muestras de voluntad de que las cosas sinceramente se quieren hacer diferentes. Digo sinceramente porque al final, de repente los cambios muchas veces son utópicos. Hay una utopía, hay un deseo de la gente, pero que en la práctica no terminan de cuajar como la gente los desea. Vaya, pero estamos hablando de un nivel legal, ¿verdad? Pero también hay un nivel ético que no necesita que haya una ley. Claro, O sea, no, por supuesto. Si un presidente, por ejemplo, da la indicación general y se encarga de crear la metodología para corroborar que se cumpla el hecho de que no van a haber figuras como estas, puede hacer que ni siquiera sea necesario que haya una ley y haya comportamientos éticos de los funcionarios en el sentido de no permitir que esto suceda. Me parece que por ahí va la línea del presidente, pero como existen tantos funcionarios, ¿verdad? Lo mejor
lo idóneo, lo ideal y lo correcto es que haya una ley. Una ley de procedimiento del servicio público. Servicio público. Así es. Aldo, ¿cómo va el proceso de cambio democrático? Pues vos le has ido dando seguimiento a la novela, ¿verdad? Cómo nos han ido difiriendo esto en el tiempo, haciéndonos en cámara lenta la cosa, pero creemos que con las últimas aclaratorias, documentación y todo lo que se le ha entregado al tribunal que ha pedido, y el del color y con los colochos que los ha pedido, creemos que probablemente esta semana, final de la semana o principios de la otra, nos estén entregando los libros ya sellados y nos autoricen el proselitismo para ir a buscar las firmas. Nosotros estamos optimistas, sabemos que no es fácil, para ningún partido ha sido fácil por el tema de los recursos, pero la proyección que tenemos es que podamos lograr 75,000 firmas en un tiempo menor al que la ley nos da, máximo para recolectarlas, que es 3 meses. Es evidente entonces que no va a ser este tribunal el que nos va a autorizar como partido, porque estos magistrados terminan el último de julio, ¿verdad? Entonces es evidente que, porque cuando uno, aunque te tardes 15 días nada más en recolectarlas y las lleves, viene un proceso después de validación, examen, validación, y entonces yo creo que en todo eso se va a ir julio, se va julio, y estos no van a ser los que lo van a autorizar. Y quizás para ellos hasta mejor, para su psicología personal, porque pues sí, después del opaco y manchado récord que dejaron el año pasado con CD, cuando nos cancelaron indebida, ilegal e inconstitucionalmente, quizás a lo mejor no tengan la necesidad de firmar ellos la inscripción del nuevo CD. Entonces, pero sí, yo les pediría a los magistrados, ¿verdad? Queremos ya nuestros libros, entréguenos los libros ya. Ya tenemos nosotros adelantado un poquito la logística que vamos a seguir. El señor presidente ha expresado públicamente que pues va a colaborarnos en la recolección de firmas. Obviamente él no lo puede hacer ya como presidente ahora, porque él es presidente de todos, no puede ponerse a estar apoyando a un partido, pero digamos que el apoyo moral, ¿verdad? El apoyo moral es importante, y nosotros con los amigos pues apoyándonos con los amigos de Nuevas Ideas, que ya recorrieron este camino, creemos que podemos lograr hacerlo en un tiempo relativamente corto. Ok, muy bien. Aldo, te agradezco mucho tu espacio, tu visita al programa, y vamos a darle seguimiento a todo este proceso, ¿no?, de cambio democrático, de hecho, campaña, pre-campaña. Cuando nos entreguen los libros, voy a hacer una convocatoria de prensa ahí en el TSE. Por supuesto, y te va a estar ahí, Aldo, okay, apoyando, y creo que son procesos democráticos que el país debe de seguir, y en la medida en que también haya diferentes opciones dentro de la Asamblea, la gente tendrá también más opciones para poder definir quiénes debe de colocar en ese órgano importante de país. No, gracias a ti, Gilson, este espacio siempre, esta es la considero la casa, y un abrazo para todos. Hay que ser optimista. Adelante. Excelente, Aldo, también a usted le agradecemos. Le invitamos a que nos veamos mañana a las 7 de la mañana en el programa De Cerca para que abordemos temas importantes de país. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.